Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial de Suri Costos de Construcción. Revisemos lo que hemos visto en las sesiones anteriores, donde habíamos hecho la creación del proyecto vivienda del señor Joaquín Chaira como un nuevo proyecto para hacer una estimación, ¿sí? Le damos doble clic, donde a través del flujo de trabajo nosotros anteriormente habíamos visto la primera parte, que era la configuración del proyecto en sí. La segunda parte, donde se han hecho la creación tanto de los módulos de este proyecto, ¿sí? Que en este caso tenemos dos módulos, y las actividades del mismo, ¿sí? Por razones del video tutorial solamente se ha manejado, ¿sí? Para el funcionamiento del programa y las funciones que tienen, por defecto las unidades o las cantidades unitarias que nos dan al seleccionar un ítem. ¿Sí? Es por eso que tenemos un monto total del proyecto, que en este caso son referencias unitarias de cada ítem insertado, ¿sí? Y un total de cada módulo independiente. ¿Ok? También habíamos revisado la importancia de recursos del proyecto, ¿sí? Donde podíamos hacer una selección, revisar un poco más detalle los insumos que están, para ver la duplicidad de los mismos, para ver todo el punto de control de los términos, ortografía, el correcto uso de estos insumos, y también la actualización de los costos de estos recursos como tal, tanto en material, trabajo y equipo, ¿sí? También hemos revisado los módulos y recursos, que este cuarto flujo habíamos mencionado que es un punto de control para revisar las cantidades en valores numéricos de los diferentes recursos, ¿sí? Tanto de todo el proyecto o por módulos independientes, o incluso por módulo independiente, y a la vez por el tipo de recurso de manera independiente, para ir viendo valores de los pesos de los mismos, ¿sí? Para hacer un punto de control. Y repetimos, estos son los procesos que particularmente nosotros trabajamos para hacer la estimación de costos y poder hacer la toma de decisión de costos, o que pueda tener este flujo para poder tener al final el producto o la estimación final que se presentaría al cliente o a la propuesta económica pública, ¿sí? Bueno, revisando estos flujos, vamos a pasar nosotros al quinto flujo, que sería la exportación del mismo, y aquí hacer un poco de énfasis al manejo del mismo archivo que se tiene a través de lo que es Suri Costos de Construcción. Mencionar aquí que en las exportaciones ustedes van a encontrar algo muy importante, que es el proyecto en sí como archivo. Repetimos lo que habíamos comentado igual en videos anteriores, donde decíamos que en sí el archivo del proyecto no estaba en algún lugar de seguramente alojado en alguna carpeta, etcétera, ajeno al mismo proyecto. Recordemos que hemos comentado de que el proyecto está alojado dentro del propio software de Suri Costos de Construcción. Entonces, si nosotros quisiéramos llevarlo a un directorio, ¿sí? O quisiéramos llevarlo a una carpeta específica como archivo, se puede exportar a través de el proyecto SuriPrest, ¿sí? La exportación, entonces, nos dice aquí, como dicen exportaciones generales, nos va a generar el proyecto a SuriPrest, va a exportar el proyecto completo a un archivo .suriprest. Entonces nosotros le damos la selección, ¿sí? Al archivito. Y por ejemplo, yo tengo en mi directorio de videos Suri, que estamos haciendo los videos tutoriales, voy a generar una nueva carpeta incluso, que voy a poner, por ejemplo, este va a ser todos los archivos de la vivienda señor, ¿sí? Joaquín Chaira. ¿Ok? Ya estando dentro del archivo de videos tutoriales, dentro de la carpeta del señor Joaquín Chaira, yo voy a guardar en ese directorio el nombre del archivo que jala como el nombre del proyecto en sí, ¿no? En este caso, vivienda del señor Joaquín Chaira. Pero ¿qué tipo de archivo es? Nos dice que es un archivo presupuesto SuriPrest. Le decimos guardar, ¿sí? Y veamos cómo se ha exportado. Le decimos aceptar. Yo voy a venir justamente a esta carpeta que se ha creado. Lo voy a arrastrar a esta ventana,
Y por ejemplo, dentro del directorio videos, videos Suri, archivo videos tutoriales, tengo dentro de la carpeta de la vivienda señor Joaquín Chaira, ingreso y se me ha creado este archivo que es de término, ¿sí? de propiedad .suriprest, miren, ¿sí? Tengo el archivo entonces creado que dice vivienda del señor Joaquín Chaira, que es el título del proyecto, .suriprest. Entonces, la extensión que tienen los archivos de proyecto de Suri costos de construcción es .suriprest. ¿Ok? Entendiendo eso, lo que acaba de pasar es de que nosotros, así como está nuestro proyecto, ¿sí? Así como está nuestro proyecto, acabamos de hacer la exportación del mismo como un archivo .suriprest. No quiere decir que va a ir, por ejemplo, no te olvides, no quiere decir que va a ir actualizando ese proyecto o ese archivo exportado, porque no te olvides que lo que está pasando en el directorio interno es de que esta gestión de proyectos, ¿sí? esta carpeta ejemplo, no te olvides que está viniendo o está arraigada dentro del propio software, ¿sí? No es un directorio ajeno, eso hay que recalcar bien para que después hagan sus actualizaciones. Entonces, este archivito como tal de vivienda señor Joaquín Chaira va a seguir trabajando en el proyecto que está dentro del mismo Suriprest, ¿sí? Muy bien, si tú quieres transportar, llevar, editar, compartir, la manera sería entonces que tú abras el proyecto, ¿sí? ¿Sí? Hagas la exportación a través del proyecto Suriprest, ¿sí? Ok. También, ¿qué opciones más tengo? Tengo opciones como proyecto a MS Project a través de un archivo XML, ¿sí? Donde nos dice que este va a exportarse completo en un archivo XML compatible con Microsoft Project, ¿sí? Que lo vamos a ver posterior, pero podemos ir revisando algunos archivos también que me interesa que veamos. En este caso vamos a ver las exportaciones generales a excepto del proyecto a Microsoft Project a través de un archivo XML, pero sí vamos a ver, por ejemplo, la exportación del mismo a proyecto Excel. Cuando vemos un proyecto, cuando exportamos a un proyecto Excel, obviamente tengo que seleccionar una carpeta. Le voy a seleccionar a la vivienda del señor Joaquín Chaira, voy a volver a entrar. Y lo que me dice aquí es que me va a generar el archivito de vivienda del señor Joaquín Chaira, barra, ¿sí? Presupuesto. Le digo guardar y me dice este archivo o el archivo exportado está correctamente, desea abrirlo lo que se ha creado, le voy a decir sí. Y va a abrirse el Excel de forma automática, donde me muestra, por ejemplo, miren, el presupuesto general exportado de una manera muy sencilla, ¿sí? A partir del proyecto vivienda del señor Joaquín Chaira, yo puedo ver la obra gruesa, que tengo estos ítems, con estas cantidades, con estas unidades, con estos precios unitarios, los parciales y obviamente tengo un parcial total de cada módulo, ¿sí? Tengo separado por módulos y obviamente voy a tener un total final que sería el presupuesto general, en este caso exportado a formato Excel. Continuamos. Por ejemplo, le puedo decir los análisis de precios unitarios o los APUs del proyecto a Excel. Esto va a exportar los APUs del proyecto a un archivo Excel, me dice, ¿no? La referencia. Le digo OK y me dice la denominación va a ser el título del proyecto más barra o guión APUs, ¿no? Le digo aceptar y también de la misma forma me va a decir que si deseo abrirlo, ¿sí? Le voy a decir sí también y vamos a ver cómo se ha ido generando. Bueno, aquí puedo ver, por ejemplo, de una manera ordenada, así como estaba el proyecto. Por ejemplo, voy viendo obras preliminares que pertenecen a este módulo. Tengo instalación de faenas, que el APU me está mostrando desglosado. Materiales, mano de obra, equipo, ¿sí? Tenemos el subtotal de los manos de obra, los gastos generales, la utilidad de impuestos y el total del precio unitario, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos ver que esto se hace énfasis al ítem de instalación de faenas y voy bajando y voy viendo y revisando los demás ítems que se han exportado a partir del archivo que estamos revisando o del proyecto Vivienda Señor Joaquín Chaira. Se han exportado todos los APUs a un formato de Excel, un formato propio de Suriprest,
donde hace una copia fiel o las características esenciales respecto al APU que anteriormente hemos visto, ¿no? Si yo entro a cualquier APU, voy a tener esa predisposición, por ejemplo, el vino simple para zapatas, ¿sí? Por ejemplo, esta parte lo que está haciendo es la exportación de la forma en la que nosotros estamos gestionando. Miren aquí en la parte de análisis de presión unitaria, ya con todas las incidencias, esta es la forma en la que se está exportando a Excel, que está dentro del mismo APU, dentro de lo que son los cálculos del mismo, ¿no? Le digo guardar, ¿sí? Y puedo seguir continuando explorando las exportaciones. Entonces ya habíamos visto proyecto a SuriPress, proyecto a Excel, APUs de proyecto a Excel, y podemos ver recursos al Excel. Le digo guardar de la misma forma que las anteriores veces. Le digo abrir, también me interesa que lo veamos, y yo puedo ver, en este caso los recursos están desglosados por el total, ¿sí? Están de manera ordenadas de forma alfabética, no discriminando en esta versión por tipo de recursos, sino que todos los recursos estarían dentro de esta exportación, ¿no? En Excel. Tanto, por ejemplo, los recursos de materiales como los de mano de obra, como incluso también los de equipo, ¿sí? Hablando de sus cantidades, sus unidades, sus precios unitarios de cada recurso y sus parciales. Sus parciales, su multiplicación directa de cada una de estas. También, cuando hacemos la exportación de recursos, vamos a ver que puedo tener una separación de recursos, ¿sí? Aunque sean estas repetidas, pero un desglosado, ¿sí? Por módulo también, ¿ok? Entonces, esas serían las opciones principales en esta parte superior que dicen exportaciones generales, que se encuentran en el quinto paso del flujo de trabajo al hacer una estimación de costos. La parte inferior que dice Bolivia, exportaciones para proyectos de licitación pública, son los formatos específicos para la presentación de subasta electrónica que actualmente están vigentes en Bolivia, ¿sí? Que lo vamos a ver en un próximo video, ¿sí? Donde vamos a hacer el ejemplo ya con un proyecto público y se pueda comprender la exportación de los mismos y sobre todo los formatos que tienen, ¿sí? Entonces, si hablamos del flujo de trabajo en la pestaña, en la posición número 5 del flujo en exportaciones, tenemos las exportaciones tanto del archivo de SuriPress, que no te olvides que este archivito tú te lo podrías llevar o podrías mandar para poder ser abierto, ¿sí? A través también del programa Suri costos de construcción, ¿ok? Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener las exportaciones generales, ¿sí? Aprovecho, ¿sí? Para, por ejemplo, hacer un caso de hacer una importación de este archivo SuriPress, si es que a vos te hubiera mandado un archivito elaborado en Suri costos de construcción. Le digo, por ejemplo, aprovechando la pestaña proyecto, ¿sí? Aprovechando que ya hemos visto ocultar lateral, mostrar lateral, nuevo proyecto, abrir proyecto, cerrar proyecto, ¿sí? Aprovecho esta otra opción que dice importar SuriPress. Pues yo le puedo decir buscar en algún directorio, ¿sí? Que en este caso me abre de una manera rápida, ¿sí? El directorio donde yo he guardado ese archivo, ¿sí? Ese archivo que en este caso es Vivienda Señor Joaquín Cheira. Le digo abrir. Y cuando encuentra un archivo, lo que hace es identificar en primer lugar los datos generales. El directorio en la primera parte de la importación, seleccionar un archivo Suri presupuesto, .suripress, y verificar la información leída del archivo. Proyecto encontrado, dice nombre de la vivienda, ¿sí? Moneda boliviano, norma de cálculo, norma boliviana, 2 módulos encontrados, 8 tareas encontradas, 20 recursos encontrados y 59 consumos de ítems encontrados. ¿Sí? Esto me da opciones como en qué carpeta puedo guardar, el nombre del archivo, la moneda y la norma. Podría ser un factor directamente modificado si yo quisiera abrir, inclusive actualizar en los parámetros, pero en este caso lo vamos a mantener todo. Pero lo que voy a hacer es, por ejemplo, colocar antes de que se guarde con el mismo nombre, le voy a decir copia de vivienda del señor Joaquín Cheira. Si yo le digo crear proyecto e importar, ¿sí? Lo que va a hacer es importar el proyecto con el nuevo
nombre que le has colocado, ¿sí? Le he colocado copia por obvias razones porque yo ya tengo ese proyecto en mi carpeta de ejemplos, ¿no? Miren, ahora si yo visualizo, por ejemplo, acá en la carpeta ejemplos, puedo darme cuenta que tengo la vivienda del señor Joaquín Chaira que tiene, la vivienda del señor Joaquín Chaira que tiene un monto, en este caso de 10.078, y ahora voy a decirle abrir a la copia de la vivienda del señor Chaira, puedo verificar, ¿sí?, que tengo el mismo monto y el mismo valor abriendo ese proyecto, ¿sí?, desde un archivo de punto suripress, ¿sí? Entonces la manera de poder abrir el archivo no es nada compleja para que otra persona lo pueda visualizar y poder trabajar en el mismo archivo, ¿sí? O también de esta forma podrías generar tú tus copias de tus proyectos. Muy bien, entonces aprovechando que hemos revisado la exportación del proyecto siendo un archivo .suripress, hemos revisado la exportación del proyecto a Excel, al APU, al Excel y los recursos al mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que quería mostrar en este video y en posterior seguramente muchos están interesados de poder ver las exportaciones para proyectos de inversión pública. Agradezco mucho su tiempo, gracias, hasta luego.